Imagina que eres un enviado extranjero en 1690, caminando por los opulentos salones del Palacio Real de Sevilla. Has sido invitado a la corte del rey más poderoso de la península ibérica, un monarca cuya influencia se extiende desde las Américas hasta los confines de Europa. Los candelabros de oro brillan, los tapices narran victorias épicas, y el aire está cargado de expectación. Esperas encontrarte con un príncipe majestuoso, un heredero digno del trono. Pero lo que ves te deja sin aliento, incapaz de apartar la mirada. El príncipe Alonso, heredero del trono, no está sentado en un trono ni vestido con sedas reales. En cambio, lo encuentras en un rincón del gran salón, agachado, lamiendo un cuenco de agua como si fuera un perro. Su cabello está desaliñado, sus manos tocan el suelo, y cuando te mira, un gruñido bajo escapa de su garganta. Los cortesanos susurran entre sí, llamándolo el perro real, un apodo que resuena con burla y miedo. No es un hechizo sobrenatural lo que lo ha transformado, sino algo mucho más inquietante, su propia crianza. Tus ojos recorren la escena con incredulidad. El príncipe, que debería rondar los 25 años, se comporta con la naturalidad de quien nunca ha conocido otra forma de existir. Sus ropas, aunque de telas finas, están manchadas y desgarradas. Una cadena dorada, no una joya, sino una correa ceremonial, cuelga suavemente de su cuello, conectándose a un poste de mármol tallado con el escudo familiar. Los sirvientes se mueven a su alrededor con una familiaridad perturbadora, algunos colocando pequeños bocados de carne en platos de plata al alcance de sus manos, otros simplemente ignorándolo como si fuera parte del mobiliario. Una doncella mayor se acerca y le acaricia la cabeza con la misma ternura condescendiente que se ofrecería a una mascota querida. Buen chico, Alonso murmura, y el príncipe emite un sonido que podría interpretarse como satisfacción. Tu embajador anfitrión, notando tu expresión de horror, se inclina discretamente hacia ti. La casa de Valderrama tiene métodos particulares para formar a sus herederos, susurra con una sonrisa que no llega a sus ojos. El control absoluto requiere medidas absolutas. El príncipe nunca ha salido de estos muros, nunca ha hablado con nadie fuera de sus cuidadores designados. Es, como verás, perfectamente obediente. Un escalofrío recorre tu espina dorsal cuando comprendes la magnitud de lo que presencias. Esto no es locura, es ingeniería humana llevada a su conclusión más grotesca. Cada aspecto de la humanidad del príncipe ha sido meticulosamente podado y moldeado hasta que solo queda esta criatura que respira pero que apenas puede llamarse hombre. Antes de sumergirnos en esta historia de aislamiento y humanidad perdida, si te fascinan los relatos que desentrañan los secretos más oscuros de la historia, considera compartir esta historia y seguir para más contenido como este. Déjame saber en los comentarios desde donde lees esto. Es increíble cómo estas historias nos conectan a través del tiempo y el espacio. Para entender cómo un príncipe llegó a actuar como perro, debemos adentrarnos en la mente retorcida de la familia real de los Valderrama, una dinastía obsesionada con controlar cada aspecto de su linaje, incluso a costa de la humanidad de su heredero. La dinastía Valderrama había gobernado España durante siglos, acumulando riquezas y poder que rivalizaban con las grandes casas de Europa. Pero su mayor obsesión no era la conquista ni la gloria, sino el control absoluto sobre su heredero. Cuando nació el príncipe Alonso en 1670, los augurios no fueron favorables, un cometa cruzó el cielo nocturno como una herida sangrante, y los astrólogos de la corte predijeron que el niño traería caos si no se lo moldeaba correctamente. La reina madre, doña Isabel de Valderrama, una mujer cuya paranoia igualaba su ambición, tomó una decisión radical: Alonso sería criado en aislamiento total, lejos de influencias humanas que pudieran corromper su pureza real. En una torre apartada del palacio principal, conectada solo por un pasaje subterráneo que pocos conocían, Alonso creció bajo el cuidado exclusivo de un excéntrico consejero, don Gregorio Mendoza. Este hombre, antiguamente un brillante filósofo natural de Salamanca, había desarrollado teorías aberrantes sobre la naturaleza del poder tras años de estudiar a los grandes conquistadores de la historia.
Creía fervientemente que la humanidad era débil, que la compasión era corrupta, y que un rey verdadero debía ser feroz como un animal noble, instintivo, territorial, sin las vacilaciones morales que debilitaban a los hombres comunes. Don Gregorio diseñó un régimen inhumano con la precisión de un alquimista mezclando venenos. Alonso no aprendería a hablar con fluidez, sino a comunicarse mediante gruñidos y ladridos que, según Gregorio, expresaban emociones más puras que las palabras. No comería con cubiertos de plata, sino directamente de cuencos de oro colocados en el suelo, desarrollando así la humildad necesaria para luego ejercer poder absoluto. No caminaría erguido como un hombre débil, sino a cuatro patas, imitando a los perros de caza reales que tanto admiraba el rey. Los registros secretos de la corte, escritos en la letra temblorosa de don Gregorio, muestran su justificación. Un rey debe ser una bestia temida y respetada, no un hombre común sujeto a las debilidades de la carne y el corazón. A medida que Alonso crecía en su prisión dorada, los pocos cortesanos que tenían acceso a la torre comenzaron a notar comportamientos cada vez más inquietantes. A los 5 años, el príncipe no hablaba más que en gruñidos guturales, respondiendo únicamente a su nombre cuando se lo gritaba como a un animal desobediente. A los 8 años, perseguía a los gatos del palacio por los corredores, arrancándoles mechones de pelo con los dientes mientras emitía sonidos de satisfacción primitiva. Los valientes sirvientes que intentaban enseñarle modales básicos, comer con las manos, sentarse en una silla, usar palabras, eran inmediatamente despedidos por don Gregorio, y los más persistentes simplemente desaparecían en las mazmorras del palacio. La reina madre, completamente cegada por su visión de un rey puro e incorruptible, ignoraba deliberadamente las súplicas desesperadas de los médicos reales, quienes advertían en cartas cifradas que el niño estaba perdiendo irrevocablemente su humanidad fundamental. Cuando el médico principal, Dr. Rodrigo Vázquez, intentó examinar al príncipe en 1678, encontró a un joven de 8 años que no reconocía su propio reflejo como humano, que marcaba territorio en las esquinas de su habitación, y que mostraba signos de lo que él describió como una regresión tan profunda que desafía la comprensión médica. El aislamiento de Alonso no era meramente físico, era una amputación sistemática de todo lo que lo conectaba con la humanidad. Se le prohibió terminantemente interactuar con otros niños, y las pocas veces que visitantes extranjeros lo veían por accidente, quedaban petrificados de horror. Un embajador veneciano, en una carta codificada a su dux, escribió: «El príncipe no es hombre ni bestia, sino algo intermedio y monstruoso, un experimento cruel de una corona que ha perdido toda noción de lo sagrado en su búsqueda del poder». Sin embargo, la corte mantenía el secreto con una disciplina militar. Se destruyeron sistemáticamente todos los retratos que mostraran a Alonso en su estado animalesco, reemplazándolos con pinturas idealizadas de un príncipe noble e inexistente. Los artistas que se negaban a participar en esta farsa encontraban sus pinceles confiscados y sus estudios clausurados. La verdad era demasiado vergonzosa, demasiado reveladora de la decadencia moral de la dinastía más poderosa de Europa. El punto de inflexión llegó en 1685, durante la gran recepción de San Miguel, un evento diplomático que había sido planificado durante meses como el debut oficial del príncipe Alonso ante la comunidad internacional. La corte había preparado minuciosamente cada detalle del evento para presentar a Alonso como el heredero perfecto de una dinastía gloriosa. Durante semanas, don Gregorio había entrenado al príncipe en comportamientos básicos: permanecer sentado, no gruñir en público, mantener las manos sobre el regazo. Lo vistieron con las sedas más finas de Flandes, bordadas con hilos de oro que representaban las conquistas españolas, los sentaron en un trono elevado especialmente diseñado para la ocasión, y colocaron estratégicamente cortinas de terciopelo carmesí para ocultar sus movimientos erráticos y crear la ilusión de majestuosidad. Los invitados llegaron en oleadas: el embajador de Francia con su séquito pomposo, los representantes de los estados pontificios vestidos de púrpura, diplomáticos venecianos cuyas joyas rivalizaban con las de la corona española, y delegados del Sacro Imperio Romano Germánico que observaban cada detalle con ojos críticos. La reina madre, doña Isabel,
Resplandecía con una sonrisa forzada mientras supervisaba cada movimiento desde su palco privado. Sus nudillos blancos de la tensión mientras apretaba su rosario de perlas. Por 2 horas, la farsa funcionó perfectamente. Alonso permanecía inmóvil como una estatua, sus ojos vidriosos fijos en un punto lejano, mientras don Gregorio susurraba instrucciones constantes desde detrás del trono. Los embajadores intercambiaban cumplidos diplomáticos, alabando la noble presencia y la dignidad real del heredero. Algunos comentaron en voz baja sobre su misteriosa reserva, interpretándola como profundidad intelectual en lugar de vacío cognitivo. Pero la fachada se derrumbó en un instante catastrófico. Un joven paje, Pedro Ramírez, apenas un muchacho de 14 años recién llegado de Córdoba, sin conocer el protocolo estricto que rodeaba al príncipe, dejó caer accidentalmente una bandeja de plata mientras servía dulces de almendra. El estrépito del metal contra el mármol resonó como un disparo de cañón en el salón silencioso. Los frutos confitados se esparcieron por el suelo en un arco iris de colores brillantes. Antes de que nadie pudiera reaccionar, antes de que don Gregorio pudiera intervenir, antes de que la reina madre pudiera siquiera abrir la boca para gritar una orden, Alonso saltó del trono con una agilidad animal que dejó a todos petrificados. Se lanzó al suelo de mármol como un depredador sobre su presa, comenzando a devorar los restos esparcidos con una desesperación que helaba la sangre, gruñendo y arañando el mármol pulido con las uñas hasta hacerlas sangrar. Sus sedas reales se mancharon inmediatamente. Su corona ceremonial rodó hasta los pies de un embajador austríaco que retrocedió horrorizado. Los sonidos que emanaban del príncipe no eran humanos, eran los gruñidos guturales de una bestia hambrienta, mezclados con gemidos de satisfacción primitiva que reverberaban en las bóvedas del salón. Su lengua, como la de un animal, lamía el suelo buscando cada migaja, mientras su cuerpo se contorsionaba en posiciones que ningún ser humano dignamente educado adoptaría jamás. Los embajadores retrocedieron como si hubieran visto al demonio mismo, algunos gritando en sus idiomas nativos, otros haciendo desesperadamente la señal de la cruz mientras murmuraban oraciones. La delegación francesa se abrazó entre sí, sus rostros pálidos de shock. Un niño, el pequeño hijo de 8 años del diplomático francés, el conde de Morteau, gritó con la honestidad brutal de la infancia: «Maman, c'est un monstre». «Es un perro». Su voz infantil cortó el aire como una sentencia divina, y el salón se llenó de un caos indescriptible. Las damas se desmayaron en brazos de sus acompañantes, los caballeros desenvainaron instintivamente sus espadas, y los sirvientes corrieron en todas direcciones sin saber si proteger al príncipe o protegerse de él. La reina madre, con un grito que se escuchó en toda Sevilla, se desvaneció en su palco mientras don Gregorio intentaba desesperadamente arrastrar a Alonso lejos de la escena. Pero el príncipe se resistía como una bestia salvaje, gruñendo y mordiendo cualquier mano que se acercara. Los esfuerzos de la corte por ocultar la verdad colapsaron como un castillo de naipes en una tormenta. Los rumores sobre el perro real se extendieron como fuego por toda Europa con una velocidad que desafió todos los intentos de censura. Los embajadores, obligados por el deber diplomático y el shock genuino, escribieron informes detallados que no podían ser suprimidos. El príncipe de España come del suelo y ladra como un animal enloquecido, escribió el embajador veneciano. He visto muchas cortes corruptas, pero nunca una abominación semejante, añadió su homólogo alemán. La reina madre, consumida por una furia que rayaba en la locura, ordenó castigos severos para cualquiera que hablara del incidente. Lenguas fueron cortadas, manos fueron amputadas, y familias enteras desaparecieron en las mazmorras del palacio. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había escapado como un genio de su lámpara, imposible de contener. Alonso, ahora de 15 años y aparentemente consciente por primera vez de su humillación pública, comenzó a mostrar signos de una lucidez desgarradora. Los sirvientes informaron que, en raros momentos de calma, el príncipe lloraba en su torre, mirando por la ventana hacia los jardines como si anhelara desesperadamente la libertad que nunca había conocido, golpeando los barrotes con puños ensangrentados mientras emitía sonidos que oscilaban entre gruñidos animales y sollozos humanos.
Lo más desgarrador de todo fue el descubrimiento que se haría años después, cuando finalmente se limpiara la torre. Escondido bajo una piedra suelta, los trabajadores encontraron un diario escrito con garabatos torpes pero inequívocamente humanos, trazados con carbón robado de la chimenea. Las palabras, escritas en una mezcla de castellano primitivo y latín mal recordado, revelaban un tormento que rompía el alma. Soy un hombre, pero me han hecho bestia. ¿Por qué me castiga Dios así? Veo los pájaros volar libres y sueño con correr con ellos. Madre, ¿por qué no me amas como soy? Este descubrimiento rompió el corazón de quienes lo leyeron, mostrando que, enterrada bajo años de condicionamiento brutal, había un alma humana atrapada, consciente de su tragedia y clamando silenciosamente por la redención que nunca llegaría. Con el escándalo público resonando aún en las cortes de toda Europa, la dinastía Valderrama se encontró al borde del colapso político y social. Los tratados comerciales se cancelaron, las alianzas matrimoniales fueron revocadas, y los enemigos de España celebraban abiertamente la humillación de la Casa Real. Desesperados por salvar su legitimidad, la corte recurrió a medidas cada vez más extremas para curar a Alonso, pero incapaces de enfrentar la terrible verdad, que su propia crianza sistemática era la causa directa de su estado. Se refugiaron en explicaciones que absolvían su culpabilidad colectiva. La reina madre, consumida por una mezcla tóxica de negación y terror religioso, convocó a un consejo de teólogos y místicos para explicar la maldición que había caído sobre su hijo. Entre ellos emergió una figura siniestra, el padre Diego de la Cruz, un sacerdote fanático cuya reputación de combatir demonios había llegado desde los rincones más oscuros de Extremadura. Este hombre, de ojos hundidos y manos temblorosas por años de ayuno extremo, examinó a Alonso durante 3 días antes de pronunciar su veredicto con la autoridad de quien habla directamente con Dios. El príncipe no sufre de locura humana, declaró ante la corte reunida, su voz resonando en las bóvedas del salón del trono como el graznido de un cuervo profético. Está poseído por un espíritu animal ancestral, colocado por brujas envidiosas de la gloria divina de los Valderrama. El demonio ha tomado la forma de una bestia para burlarse del linaje más santo de la cristiandad. Sus palabras fueron recibidas con un alivio palpable, finalmente, una explicación que no implicaba culpabilidad real. Así comenzaron los exorcismos, rituales que se convertirían en el espectáculo más grotesco y perturbador que jamás se había presenciado en suelo español. Cada lunes, miércoles y viernes, el gran salón del palacio se transformaba en un anfiteatro del horror, con nobles y dignatarios extranjeros dispuestos en semicírculos concéntricos como si asistieran a una representación teatral. Los embajadores, obligados por la etiqueta diplomática a presenciar estos rituales, escribían informes cifrados a sus respectivas cortes, documentando cada detalle de la degradación real. Estas ceremonias seguían un protocolo macabro diseñado por el padre Diego. Alonso, ahora de 16 años pero con el cuerpo debilitado de un anciano, era arrastrado al salón por guardias encapuchados y atado a una silla de roble tallada especialmente para la ocasión, decorada con símbolos cristianos que se suponía repelerían a los demonios. Sus muñecas y tobillos quedaban marcados por las cuerdas de cáñamo, pero sus ojos, esos ojos que aún brillaban con rastros de inteligencia humana, reflejaban una confusión que partía el alma. El padre Diego, vestido con ornamentos sacerdotales que parecían más propios de una ejecución que de una curación, comenzaba cada sesión rociando agua bendita sobre Alonso mientras gritaba oraciones en latín con una intensidad que hacía temblar las vidrieras. Exorcizo-te, inmunde spiritus, bramaba, mientras Alonso, aterrorizado por los gritos y el agua fría, se retorcía instintivamente, gruñendo y arañando el aire. Cada reacción natural del príncipe era interpretada por el sacerdote como evidencia de demonios luchando desesperadamente por mantener su dominio sobre el alma real. Los cortesanos observaban estos espectáculos en un silencio que mezclaba fascinación morbosa con horror genuino. Las damas más sensibles se desmayaban regularmente y eran sacadas del salón por sirvientes que también lloraban en silencio. Los caballeros, entrenados para la guerra pero no preparados para presenciar la tortura sistemática de un príncipe,
Algunos lloraban abiertamente, sus lágrimas manchando sus jubones de seda, mientras otros mostraban una repulsión que intentaban disimular detrás de máscaras de cortesía diplomática. Un embajador holandés, Johannes van der Berg, escribió en un despacho secreto: «Es como contemplar a un animal torturado disfrazado de príncipe, mientras un loco vestido de sacerdote declara que está salvando un alma. He visto ejecuciones más piadosas que estos supuestos actos de misericordia divina». Cuando los exorcismos fallaron tras meses de tortura ritual, la corte ideó una estrategia aún más desesperada. Un matrimonio que supuestamente devolvería a Alonso su humanidad perdida. La elegida fue doña Mariana de Braganza, una princesa portuguesa de apenas 17 años, conocida por su piedad y su belleza delicada. Los consejeros reales, aferrándose a supersticiones medievales, creían que el amor puro de una mujer virtuosa podría quebrar cualquier hechizo demoníaco. La boda, celebrada en 1687, fue un desastre que superó incluso las expectativas más pesimistas. Mariana, quien había sido mantenida en ignorancia sobre la verdadera condición de su prometido, se desmayó durante la ceremonia cuando Alonso, incapaz de pronunciar los votos matrimoniales, respondió con gruñidos guturales que resonaron por toda la catedral. Los invitados, testigos del horror, susurraron oraciones mientras la joven princesa era llevada a sus aposentos en estado de shock. La noche de bodas nunca llegó. Mariana, horrorizada por los hábitos alimenticios de Alonso, sus posturas animales, y su incapacidad para comunicarse más allá de sonidos primitivos, se encerró en sus habitaciones y se negó rotundamente a compartir el lecho matrimonial. Los cortesanos, incapaces de culpar al sistema que había creado este monstruo, dirigieron su ira hacia la joven esposa, acusándola de cobardía y de no cumplir con su deber real de domar al príncipe como si fuera una bestia salvaje. Mariana, una mujer educada en las artes y las letras, se sumió en una depresión tan profunda que dejó de comer y de hablar. Durante meses, vagaba por los corredores del palacio como un fantasma, escribiendo cartas desesperadas a su familia en Portugal que nunca fueron enviadas. Su muerte, apenas 2 años después del matrimonio, llegó en circunstancias que la corte declaró misteriosas, pero que los médicos privados sabían que eran el resultado de una mezcla letal de melancolía, desnutrición voluntaria, y lo que hoy reconoceríamos como un colapso nervioso completo. Alonso, mientras tanto, se hundía más profundamente en su tormento personal. Los exorcismos lo dejaban física y emocionalmente exhausto, temblando durante días después de cada sesión. Su salud se deterioraba visiblemente. Los médicos reales notaron que su cuerpo, debilitado por años de mala alimentación y posturas antinaturales, comenzaba a fallar de maneras que desafiaban la medicina de la época. Sus articulaciones se hinchaban, su columna vertebral se curvaba grotescamente, y desarrollaba úlceras internas que le causaban dolores constantes. Sin embargo, la corte se aferraba obstinadamente a su negación colectiva. Se negaban a admitir la verdad que cualquier observador imparcial podía ver. Alonso no estaba poseído por demonios, sino completamente destruido por una crianza que le había robado sistemáticamente cada vestigio de su humanidad natural, convirtiéndolo en un testimonio viviente de la crueldad que puede disfrazarse de amor paternal y deber dinástico. Alonso murió en 1700, a los 30 años, solo en su torre, con el cuerpo agotado y el espíritu roto. Su autopsia reveló un cuerpo destrozado por años de malnutrición y posturas forzadas, articulaciones deformadas, pulmones débiles, y un corazón que parecía haber latido con esfuerzo toda su vida. La dinastía Valderrama, sin heredero, colapsó poco después, desencadenando una lucha por el trono que sumió a España en el caos. La historia de Alonso no es solo la tragedia de un príncipe criado como perro. Es una advertencia sobre los peligros de manipular la naturaleza humana por ambición. Los Valderrama creyeron que podían moldear al heredero perfecto, controlando cada aspecto de su vida hasta despojarlo de su humanidad. En su obsesión por el poder, crearon un príncipe que no podía gobernar, un hombre que no podía ser hombre. Hoy, al reflexionar sobre Alonso, vemos ecos de esta historia en el presente.
comunidades que aíslan a sus hijos, familias que imponen expectativas inhumanas. Todos corren el riesgo de repetir los errores de los Valderrama. La lección es clara: negar la humanidad de alguien, incluso con las mejores intenciones, lleva a la destrucción. Alonso, el perro real, no fue solo una víctima de su familia, sino un símbolo de lo que sucede cuando el poder ignora las leyes de la naturaleza. En los retratos que sobreviven, los ojos de Alonso parecen mirarnos, suplicando ser recordados no como una bestia, sino como un hombre que nunca tuvo la oportunidad de serlo. Su historia, escrita en los muros derrumbados del Palacio de Sevilla, nos recuerda que incluso los reyes son humanos, y que ninguna corona puede protegernos de las consecuencias de nuestras propias decisiones.